azotea, la parte más alta de la casa. De la ciudad colonial a la ciudad tecnócrata, de la ciudad europea a las ciudades made in Taiwán, del progreso norteamericano al original del barroco, Latinoamérica. Ciudades que caben en álbumes de familia, ciudad conventillo, ciudad el sueño de la ciudad, ciudades más grandes que el sueño de la migra, ciudades para no ver al otro, ciudades del artificio, ciudades del holograma, espacios, patrimonios, mausoleos, cementerios, ferrocarriles, buses, autos, calles, flujos, mercados, plazas, parques. ¿Hacia dónde van los peatones? En la ciudad multicultural, en la ciudad ingrávida, en la ciudad travestida, en la ciudad favela, ¿hacia dónde van los peatones? En la ciudad suburbio, en la ciudad inundada, en la ciudad colapso, en la ciudad delirio, en la ciudad vigilada, ¿hacia dónde van los peatones? En la ciudad del mall, en la ciudad violenta, en la ciudad del boulevard, en la ciudad bohemia, en la ciudad del desgaste, en la ciudad de los reciclajes de lo moderno, del individuo, de la nación y el Estado. Desde el centro y el sur de esta angosta y larga ciudad de Chile, en un montaje de miradas y perspectivas, quienes trabajan desde la escritura y la imagen nos hablan, nos describen y observan la ciudad, se proyectan y merodean en torno a ella. La ciudad, en el fondo, es la radicalización de los no lugares, aquellos espacios que en cierta medida nos significan, no nos hablan, digamos, al hablarnos del todo no nos hablan de nada, no son capaces de generar sentido. Por lo tanto, los sujetos que allí están circulando pasan como espectros. Lo que no hay es gravedad. ¿Sabes eso? ¿Sabes? Gravedad, es decir, nada los sostiene ni los retiene en ese espacio. Lo que pasa es que justamente hay un matiz. Escribir contra la ciudad no significa la idea ramplona de demonizar, weón, el espacio urbano, ¿no? Mitificando una Arcadia, como te digo, la Arcadia premoderna, ¿no? La Arcadia intocada, ¿no? Casi primitiva, donde se resume y donde se ancla todo lo bueno, ¿no? Es decir, escribir contra la ciudad en el fondo es una suerte de plantearse de una oposición cuestionadora, ¿no? para entender qué es lo que sucede, para develar lo que pasa, ¿no? Es decir, qué sucede cuando el territorio ya no te está hablando, no te está definiendo o interpelando las adscripciones, ¿no? Las adscripciones étnicas, las adscripciones nacionales que los sujetos tienen al interior de ese espacio. Eso es lo que, ¿y qué es lo que sucede? Que la ciudad históricamente ha sido un espacio de confluencia, de convergencia multicultural. Esta asociación de espacios ingrávidos lo que hace es que te genera una suerte de todo vale. Si es que aquí no hay arraigo, si es que todos, ¿no es cierto? Si es que aquí todos flotan, tengo el derecho, por lo tanto, de desplazar, de correr, ¿no es cierto?, al distinto, al otro. Incluso la violencia de la ciudad queda ensombrecida por donde la paranoia es mayor. Claro, queda ensombrecida por la violencia de esta nueva ciudad, ¿no? Alejada de la centrópolis, contrahecha, ¿no? Repleta de, o sea, en estos espacios rururbanos, ¿no? Es decir, donde el territorio adquiere, por cierto, otras significaciones, por donde hay una lucha, en el fondo, hay una lucha lo que sucede es que hay una lucha de energías culturales que se mantizan en el espacio de manera distinta. Uno, siguen con la visión del territorio como dador de identidad, y otros, ¿no es cierto?, circulan en un territorio que lo conciben, ¿no es cierto?, ingrávido, ¿no? Es decir, que no les significa nada.
Bueno, primero, Mapurbe, el término Mapurbe yo lo tomé, no es mío. La mayoría de los mapuches nos ha pasado que hemos llegado a la ciudad y como que nos olvidamos un poco de lo que somos, de nuestras raíces, de lo que somos en general. Y de ahí todo un trabajo, esto tiene que ver con un trabajo político, cultural, artístico también. Eso se da en los jóvenes, en los adultos, en los mayores mapuches que están viviendo en la ciudad, y que es un poco el querer complementarse también y sentirse bien consigo mismo. Estar un poco en la ciudad y un poco en su tierra, aunque no estemos ahí físicamente, pero es eso, es querer estar un poco más completo. Y eso se da mucho, como digo, ya con la gente que se ha descubierto nuevamente, que ha vuelto a buscar su origen. Temuco no es una ciudad mapuche, ¿ya? Pero de alguna forma sentimos la inquietud, yo creo que la normal inquietud de niños, ¿no? De querer definir los espacios, pues. Y así fue que nos pusimos en práctica, asociado en este caso a un espacio de arte mapuche que existía en ese entonces, de poder interpretar la ciudad a través de los murales, ¿ya? Algo que surge solamente por la inquietud de que aparezca, y las prácticas simplemente nos llevaron a rayar las paredes. Y encontramos en ese ejercicio, yo creo que una escuela bastante compleja, muy exigente, ¿ya? Porque significaba de alguna manera el no tener miedo en romper ciertos espacios, ¿ya? En tomar ciertos espacios, en darle forma a esos espacios a través de las prácticas las prácticas pictóricas, las prácticas muralísticas, y en definitiva entrar a lidiar directamente con el otro, sentirse el otro y empezar a lidiar con el otro, o sea, ya interpretar tu lugar en este mundo y establecer las relaciones que tú quieras con los demás. La migración es fuerte. Los jóvenes se van a la ciudad porque por toda la presión que hay, no quieren ser mapuche. Entonces, yéndose a la ciudad, creen que allá van a encontrar un buen trabajo y que van a estar bien y no van a ser más mapuche. Entonces, y otros que quieren seguir siendo mapuche, pero igual hay que necesariamente salir a trabajar porque va quedando poca tierra. Y al final terminan casándose en la ciudad, pero generalmente trabajan en una casa, las niñas. Y hubo un tiempo en que los jóvenes trabajaban más bien en panadería, trabajitos así. Temuco como ciudad es interesante porque es como una especie de ciudad que yo la asocio como una especie de máscara. O sea, Temuco como que se va revistiendo constantemente. Como que tiene una cara y su cara se descascara y viene otra. O sea, es como una constante acumulación de imágenes. O sea, Temuco no tiene una identidad, pero yo diría que la identidad de Temuco es como eso. O sea, es como una especie de querer ser, es lo que pasa, por ejemplo, con las fachadas de las casas o de los edificios. O sea, es como algo que tiene que ver más con fachada que con contenido. La torre de vigilancia, sí. En cierto sentido, la torre es como que es la privatización del espacio público, o sea, es eso, del espacio rural, ¿cachai? O sea, las torres, en cierto sentido, marcan lo privado dentro de lo que se supone. O sea, es algo ambiguo, o sea, está el espacio de quién en el fondo, o sea,
que va quedando para las personas, o sea, son simplemente recorridos, ¿cachai? Son recorridos, ¿no? Los espacios abiertos son cada vez menos, y eso sucede tanto a nivel mental como físico. O sea, es un nombre más ya, o sea, no. Quizá el abordar el espacio de la ciudad tanto como centro o periferia ya, y lo mismo pasa por ejemplo con lo que son los centros culturales o las periferias, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, Temuco, Santiago o Santiago, Nueva York. O sea, remitirse a una producción mediante esa analogía es como también encasillarse en una especie de circulación. Yo creo que eso no ya está obsoleto, o sea, son otros los parámetros, los paradigmas en que se mueven los discursos, aunque esas problemáticas siempre van a estar, ¿cachai? Pero no sé si ya es tan válido como para abordar el espacio contemporáneo a través de eso. Yo en mi vida como actor también he desarrollado un trabajo de intervención pública callejera con Teatro Mendicante, en donde me liga directamente con Código Urbano, ya que ahí nosotros desarrollamos una investigación respecto al personaje contingente de este mundo, ¿cierto? A la funcionabilidad del hombre, a la condición de estrés, al menor tiempo libre, a la funcionalidad del espacio donde vivimos, ¿cierto? Que estas inmobiliarias están proponiendo una estructura en donde el espacio, uno solamente llega a dormir, ¿me entiendes? Estás todo el día 10 horas trabajando, llegas a dormir y luego te tienes que despertar y volver al trabajo, y los fines de semana ocupar el gimnasio que está en el mismo edificio. Bueno, empezamos a ver la ciudad primero desde el punto de vista arquitectónico, morfológico de los cambios. Después nos fuimos dando cuenta de los cambios ambientales. Y esto nos llevó a la obligación de desarrollar una especie de lenguaje artístico, una poética propia, que la fuimos adquiriendo con Código Urbano a medida que fuimos trabajando y realizando las intervenciones. Entonces ahí nos damos cuenta de esta especie de enfermedad que tiene el personaje urbano, el individuo, el sujeto, y nos encontramos con una segregación, con una hegemonización del paisaje, con una necesidad psicológica del hombre de cambiar esto, de una constante depresión. Poder crear un mecanismo de visualización, ¿ya?, de estos fenómenos, un poco para comprenderlo nosotros mismos, ¿ya?, con este enorme bagaje de fuentes que provienen de distintos lados, fuentes desechadas, nuevas líneas, las referencias de la posmodernidad frente al programa moderno, con lo que citaba Anwar, ¿ya? De qué manera, ¿cierto?, nos enfrentamos desde nuestras precariedades, ¿ya?, o desde nuestras parcialidades, ¿no?, a esta responsabilidad, ¿no? Sentirnos, digamos, partícipes de una herencia colectiva, ¿no?, que es la ciudad y su patrimonio, ¿no? Ahí vamos descubriendo que la dimensión material, ¿ya?, también tiene otras dimensiones, ¿cierto?, intangibles, ¿no? Entonces, ¿cómo confrontamos visualmente, ¿ya?, cosas que son concretas con procesos de naturaleza más abstracta, ¿ya?, como por ejemplo el movimiento del capital, ¿ya?, como el movimiento de esa otra dimensión que por día habla del capital simbólico, ¿no? De alguna manera, vamos a tener que disfrazarnos también, transvésticamente, digamos, de especuladores simbólicos, ¿no? Puesto que en una buena parte ese capital no se ve, ¿no? La formación de los profesionales, la visibilización de lo invisible. Exacto, la formación de los profesionales y de los cuerpos, ¿ya?, que están comprometidos en el modelo de mercado, simplemente no lo ven, ¿ya? Y no lo ven ni como formación profesional, y tampoco lo ven como una estructura de capital, ¿no? O sea, no reconocen los valores que van desde el turismo en adelante. ¿Por qué no? ¿Ya? Yo creo que también son alianzas con las cuales vamos a tener que lidiar, que quizás en cierto sesgo de la formación nosotros no lo teníamos, ¿ya?, y que vamos a tener que enfrentarnos. Bueno, esa ausencia de valores, ¿ya?, cognitivos, ¿ya?, de valores éticos, ¿ya?, a nosotros nos interesaría justamente poder introducir valores que provienen del discurso del arte, ¿ya?, de la dimensión estética de la existencia humana, que en muchos de los espacios que nosotros hemos recorrido están presentes, ¿ya?, esta misma altura que tenemos, ¿ya?, esta altura es una altura digna, ¿ya?, de la observación de la ciudad, ¿ya?,
este recorrido, en el estado anterior que las cámaras están documentando, ¿no? Esos son factores que si se pierden, ¿ya? Es muy difícil poder recuperar. No es lo mismo hacer el revival, ¿ya? En una edificación historicista, ¿ya? De esta experiencia, que habría que ir a buscarla quizás a un catálogo, ¿ya? No sé, a Hollywood, ¿no? O quizás dónde, ¿ya? Quizás el mismo espíritu que en algún momento estas casas tuvieron, ¿ya? El rescate europeísta, ¿ya? Pero que cuando se asentaron en el propio paisaje, ¿ya? Eso que era lo nuevo, ¿ya? Terminó, ¿cierto?, para nuestro patrimonio el acontecimiento del retorno, ¿ya? Y generando por consecuencia también una dimensión de patrimonio dentro de esta estructura híbrida que es también nuestra propia ciudad y nuestra propia arquitectura, ¿no? Bueno, aquí en Chile fue bastante a través de un gran quiebre político-cultural, justamente, ¿no? Político. Se construye a través del trauma, yo diría, a través del quiebre, en Chile por lo menos, ¿no? De esa manera, ¿no? De una manera muy violenta, yo diría. Hay una reconstrucción de modernidad, o idea de modernidad, en la cual... como te decía antes, los lenguajes cambian, van cambiando, van desapareciendo algunos barrios, van desapareciendo algunas nociones, va desapareciendo la pobla, ¿no? Desde el espectro, la población está ahí. Y la visibilidad de la población. Visibilidad de la población va desapareciendo. Se visibiliza Claro, es decir, tú ya no tienes relaciones, no tienes idea de lo que ocurre en una población, solo mirada a través de la televisión, de una manera bastante peyorativa también. Y sucia, yo diría. De esa manera se reconstruye una ciudad, ¿te fijas? Donde van desapareciendo ciertos lugares y va apareciendo la ciudad a través de lo que nosotros sabemos, construcciones de condominio. Bueno, el condominio yo diría que es una de las características, ¿no? de la modernización, ¿sabes? Si uno lo quiere llamar así. Pero como ciudad, el condominio no es una característica. Y para mí la ciudad, te digo, la ciudad que yo soy urbana de nacimiento, así que la ciudad para mí es conocer barrio, hacer barrio también. Yo viví mucho de chica en el barrio Brasil, y también viví en el barrio de Avenida Marta, y viví en el barrio de La Vega, cercano a La Vega, viví en toda la ciudad vieja. Por ejemplo, aquí en Plaza Italia, yo te digo, Plaza Italia es un lugar aparentemente de tráfico, ¿no? De nomadismo, donde no existe nadie, ¿no? No hay nombres, no hay nada, pero al mismo tiempo uno que es la que vive acá reconstruye con el diarero, ¿no es cierto?, con la señora que vive abajo, con el lustrabota, con todos los que se allegan a esta, entre comillas, plaza, ¿no? Plaza también remozada para que tampoco ocurra nada en la plaza, como todas las plazas, como esa construcción, digamos, una idea de modernidad de plaza, donde realmente no hay plaza. Acá la plaza pasó a ser para corretear al pueblo, o sea, la gente pasa nomás por ahí, pasa rápido. A mí me encanta vivir en la ciudad y las ciudades que uno puede conocer, ¿no? Me encanta. Buenos Aires, por ejemplo. Otra gran ciudad, ¿no? Imaginariamente creada por autores. Entonces, el imaginario de la ciudad, volviendo después para retomar el mismo punto, el imaginario citadino se mantiene. Para mí, ciudad significa un conglomerado de muchas personas distintas, diversas, respecto de las cuales uno trata de mantener su autonomía, su personalidad, sin lograrlo muchas veces, y en las cuales uno realiza una suerte de crítica de los demás, empezando por aquellos
que ejercen el poder en el lugar de ciudad donde uno está. En ese sentido, he publicado 3 libros que pueden tener el nombre común de críticas. Un escritor inglés del siglo XIX definió la poesía como la crítica de la vida. Todos mis libros son de críticas. Lo que me ha interesado es la crítica de la vida, y debería agregar de la vida humana. Comenzando por la crítica de la propia vida humana de uno mismo, en el cual reconozco, como señalé recién, las imperfecciones que todos los seres humanos que han existido y existen compartimos, los errores, los tropezones, las enfermedades psíquicas y físicas, los sueños y las pesadillas, y las estupideces. En realidad, en el caso de los libros que yo he publicado, principalmente los de poesía en verso, lo he hecho en zonas del pensamiento, de los sentimientos, las emociones y las energías urbanas. La verdad es que yo he sido una persona de ciudad, aunque conozco lugares rurales de Chile en primer lugar y de algunos otros países del mundo. Pero principalmente yo he transcurrido más tiempo en la ciudad de Santiago, en la ciudad de París durante 17 años seguidos, en Roma durante algunos años, y en Pekín. Lo que he escrito, de una manera directa o indirecta, se refiere a estos lugares. Mis lares son construidos para la vida humana colectiva en ciudades. La ciudad, de alguna manera, las pulsiones de la ciudad homosexual, como si fuera un gran cuarto oscuro, ¿no? Que el cuarto oscuro que existe en la discoteca gay, que es un cuarto marica donde uno se mete y donde efectivamente los cuerpos no tienen ninguna codificación más que la del propio deseo, y donde ni siquiera ahí nadie está pensando en la identidad del otro, sino que son solamente cuerpos, ¿no? En una relación bastante como rizomática desde el deseo. Cosa curiosa, el baño público de la Plaza de Armas es un baño que quedó clausurado como una bomba al vacío, porque un amigo mío, arquitecto, me comentó que la entrada, cuando se hizo el metro, se hizo un hoyo grande, pero ya existía el baño de la Plaza de Armas. Entonces el baño de la Plaza de Armas quedó sellado, ni siquiera se destruyó. Entonces cuando se construyó el metro, el hoyo del metro de la Plaza de Armas es como un gran ano, ¿no? Es como un gran ano que metido hacia adentro, hacia la ciudad. Pero el baño público quedó sellado. Entonces quedó sellado como casi como un sarcófago, digamos, del deseo homosexual en la ciudad, casi como reliquia egipcia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo hice con mi texto fue articular las coordenadas de los lugares donde había una sobrecitación en ese deseo homosexual, que el deseo homosexual va maquillando, y va articulando y va construyendo una nueva ciudad, una ciudad que no se ve en el espacio público habitual, sino que es una ciudad que es un correlato, y que yo lo pienso como un gran cuarto oscuro. Entonces, porque uno puede reconocer los lugares putos donde uno transita, y yo puedo decir que conozco todos los lugares putos que yo transito, digamos, pero de alguna manera también como sexualizar la ciudad, o hipersexualizarla, y en esa hipersexualización hay una idea
de que el propio deseo cambia la ciudad, y el propio deseo cambia la ciudad a tal punto que, por ejemplo, los alcaldes de Santiago, tanto de la Concertación como otros alcaldes de derecha, han ido enrejando el Santa Lucía, han ido quitando los baños públicos o han puesto baños públicos con mayores sistemas de vigilancia. De alguna manera la ciudad se ha convertido en un gran panóptico. Bueno, la ciudad es un tema que moderno, y unos poetas, ¿no?, que instalan el tema de ciudad, Baudelaire. De alguna forma que uno tiene todo el imaginario puesto en el flaner, ¿no? El hombre que anda acá por la calle, camina, ve las vitrinas, se entusiasma con la publicidad, con los letreros luminosos, ¿no?, que muy bien lo trabajó Benjamin en varias partes de su obra, ¿no? Pero en Chile la ciudad siempre ha estado representada más en la poesía. Nos vamos a centrar en este momento en tres poetas de alguna forma que hablan de la ciudad. Enrique Lin, ¿no?, que toma este libro, se llama Paseo Humada, ¿no?, digamos que es el poeta que de alguna forma muestra cuando se empieza a construir el Paseo Humada, el Paseo Peatonal en Santiago, va mostrando todo este comercio que se está estableciendo en la calle, ¿no?, que ahora son los ambulantes, los piratas, y de alguna forma Enrique Lin está mostrando en esta economía libre, ¿no?, que se establece en el Paseo Humada como un modelo suerte de los primeros síntomas de la economía neoliberal que plantea la dictadura. Gonzalo Millán, un poeta también de la generación del 60, Gonzalo Millán publica un texto más clave en la poesía chilena post-dictadura que se llama La Ciudad, ¿no? Lo que hace Gonzalo Millán es hacer una forma de regresión, ¿no?, de regresión en el poema. El sujeto hablante se instala ya en un exilio, ¿no?, y empieza en un recóndito a ver cómo la ciudad es bombardeada, la ciudad es saqueada, la ciudad es incendiada, la ciudad es acorralada, y van saliendo los camiones con detenidos, se van llenando los estadios, se va destruyendo todo el imaginario social de una sociedad que se estaba construyendo, que fue entre el 70 y el 73. A fines de los 80 aparece otro poeta, se llama José Ángel Cueva, que toma una ciudad ya en la caída, ¿no?, la ciudad de la ruina, ¿no?, la ciudad de la ruina donde ya se han perdido toda la movilización social, ya no está, todos los amigos están en el exilio, ¿no?, se acabaron los asados, se acabaron las fiestas, se acabó la alegría, se acabaron las grandes alianzas, ¿no?, solidarias. Y Pepe Cueva refleja en su poesía una ciudad deshabitada, una ciudad donde la enfermedad doméstica empieza a invadir los hogares, una poesía muy honesta, una poesía con mucha fuerza, una poesía muy directa, ¿no?, que va contando de una forma hasta el año 2000, ¿no?, como todo un imaginario social que ya tenían otros poetas como Enrique Lin, Millán, ¿no?, está en la ruina. Que son los poetas más interesantes, más que trabajan esta épica de la derrota, ¿no? La ciudad que trabaja una épica de la derrota donde ya no hay una ideología posible, ¿no?